Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Les invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo número 7. Libro de Daniel, capítulo número 7. Vamos a adentrarnos en este capítulo fascinante dentro de este libro, sí, que no solamente ha revelado los milagros, el poder de Dios en la vida de Daniel y de sus amigos, sino que también ella contiene, ¿sí?, una revelación maravillosa para su pueblo en cuanto a los acontecimientos que el Señor habrá de permitir para el advenimiento del Mesías. Daniel capítulo número 7. ¿Lo tiene? Vamos a dar lectura del versículo número 1, verso número 1 al versículo, ¿sí?, número 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal de Daniel. Dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro e invoquemos al Dios del cielo en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, tu palabra, mi Dios, nuevamente ha de ser proclamada en medio de tu casa de oración. Te pedimos, oh Dios, que sea su presencia, su Espíritu Santo, ministrando, Señor amado, en esta noche, en este tiempo. Abre nuestro entendimiento, mi Señor, y concédenos conforme a tu multitud de gracias y bondades, que cada uno de tus hijos pueda asimilar para sí la enseñanza que tú has preparado para cada uno de ellos. Habla también, Señor, a nuestros pequeños, a nuestros niños que están recibiendo también, Señor, las enseñanzas. Prepara también sus corazones y fórmalos, oh Dios, como el futuro y el presente de tu iglesia. Señor amado, en tu nombre pues, Padre, nos depositamos y en él esperaremos, Señor, para nuestras necesidades, una palabra de parte tuya para nosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, mi Señor. Amén y amén.
Daniel capítulo número 7, hemos leído del verso 1 al 7. Analicemos pues el contexto de esta maravillosa revelación que Dios le da a su profeta Daniel. Recordemos lo que dice en el verso número 1 del capítulo 7 de Daniel. En el primer año, dice la escritura, de Belsasar, rey de Babilonia. Si retrocedemos un poco en la escritura, recordaremos, mis amados hermanos, que Belsasar era hijo de Nabucodonosor y estaba como regente dentro del imperio babilónico. Cuando vamos a Daniel capítulo número 5, nos habla la escritura. El rey Belsasar hizo un gran banquete. Si usted recordará, mi querido hermano, Belsasar fue de aquel que en la pared de su palacio, cuando envió a traer los utensilios del templo para en ellos libar, para en ellos dar de celebración a sus príncipes, concubinas y todo cuanto oficial del imperio estaba presente, la mano de Dios salió y lo sentenció, y en ese mismo tiempo el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, perdió su imperio. La Biblia menciona en Daniel capítulo 7 que fue en el primer año del reinado de Belsasar, que tuvo una visión. Sigamos leyendo en el verso número 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo, dice la Biblia, Daniel un sueño. Recordemos que acerca de esto ya hemos hablado en muchas oportunidades. Dios puede hablarnos, no solamente a través de su palabra, siendo esta, claro está, la palabra profética o revelada más segura, a la que hacemos bien en observar y obedecer. Pero adicionalmente Dios puede también transmitir su mensaje, si así a Él le place, a través de sueños, visiones o revelaciones. Amén. En ese sentido, Daniel tuvo, dice la Biblia en el verso número 1, tuvo un sueño, y en ese sueño, dice la Biblia, y visiones de su cabeza mientras estaba, dice, en su lecho, es decir, mientras estaba acostado durmiendo. Verso número 1. Luego, dice ahí, escribió él el sueño y relató lo principal del asunto. Es decir, que muchas cosas más Daniel llegó a experimentar en ese sueño, en esa visión. Pero lo más importante, lo más relevante fue lo que Daniel transmitió en ese sueño a sus compañeros. Dice la Biblia en el verso número 1 que lo dio a conocer, lo relató, dice ahí, lo principal del asunto. ¿A quiénes le debió haber contado? A Belsasar. Imposible, mi querido hermano. Eso hubiese sido darle perlas a los cerdos. Usted no puede bajo ninguna circunstancia transmitir más allá del mensaje de la salvación, darle un mensaje, por así decirlo, o tener un diálogo espiritual con una persona carnal. No le va a entender, no va a asimilar, a no ser que le esté compartiendo el plan de salvación. En ese sentido, usted tiene carta abierta para anunciarle la palabra. Pero tratar asuntos espirituales ya de personas maduras que sirven a Dios, han de buscar compañeros espirituales para que ambos hablen el mismo idioma. Si usted tiene a alguien en casa que le lleva la contraria, tiene un entorno que se burla de usted y usted pretende en ese entorno darle cosas espirituales, no le servirá de provecho a quien le esté escuchando. Ahora, la Biblia dice que él relató de lo principal de este asunto. La Biblia no dice en ese versículo a quiénes, pero entendemos que debió haber sido, sus compañeros, no solamente de fe, sino también de gobierno. Hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. Recordando que el mismo Daniel se llamaba Belsasar, similar al nombre del rey,
pero se podría decir con una diferencia de una consonante. Él era Belsasar con T, mientras que el rey era Belsasar sin la T. Versículo número 2. Daniel entonces dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí, ¿qué observó Daniel? Nos dice: he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahora, entendamos algo. Cuando Daniel hace referencia que veía que de los cuatro vientos combatían en el gran mar, hablamos de una lucha, una batalla constante, permanente entre el cielo y la tierra. El mar, mi querido hermano, en este texto simboliza a las multitudes de gentes. De hecho, cuando hemos analizado ya el libro de Apocalipsis, hemos visto que de en medio del mar saldrá una gran bestia, sí, para dominar a toda tribu, nación y lengua. Cuando se habla de esa confrontación, de acuerdo, dice el versículo número 2, miraba yo en visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Nos anuncia el verso número 3, y cuatro bestias grandes, sí, pero al mismo tiempo diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? De ese mar. Es decir, que subían de en medio de la multitud de las gentes. Vamos a encontrar en este capítulo 7 algo fascinante, porque yo creo que es una de las visiones y revelaciones más claras que podemos encontrar en la Biblia acerca del suceso de los tiempos y también la promesa del reino milenial y del imperio del Mesías. Versículo número 3 nos dice: y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Acompáñeme por favor al libro de Apocalipsis y reforcemos lo que ya hemos estudiado en su debido momento cuando analizábamos este libro también profético. Apocalipsis capítulo número 17. El último libro de la Escritura. Apocalipsis capítulo 17. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor en el versículo número 8. Vamos a dar simplemente estas referencias. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, e irá a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Apocalipsis también capítulo número 13. Nos dice el Señor, verso número 1. Apocalipsis capítulo número 13, versículo número 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir, ¿de dónde? Del mar, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Hasta ahí voy a llegar. No voy a adentrarme en esto porque todo esto ya fue motivo de estudio en Apocalipsis. Pero vamos a concentrarnos en el libro de Daniel capítulo 7. Entendamos pues que la arena del mar, sí, o en este caso el mar mismo, habla acerca de las multitudes, sí, de las gentes que conforman todos los habitantes de la tierra. Hay una lucha, dice en el versículo número 2, tanto en el cielo como en la tierra. Daniel dijo, verso 2, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Verso número 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra. ¿De dónde subían?
Es decir, que se han de levantar 4 bestias de acuerdo al texto. Ya vamos a ver qué significa todo esto. Que han de subir de ese mismo mar, es decir, de esa misma multitud. Sí, en formas, diríamos, sí, de animales. Pero sí, animales grotescos, pero que representan obviamente imperios que el Señor mismo los va a revelar. De acuerdo, sí, al texto proporcionado en el mismo capítulo 7 en los versículos posteriores. Veamos pues cada uno de estos, sí, de estos elementos dentro de la visión. Versículo número 4. La primera, es decir, la primera bestia era como león. No es que era un león, pero era semejante a un león. Era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas, que dice la Biblia, hasta que sus alas fueron cortadas o arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso, dice ahí, enhiesta. Ese término significa derecho o levantado. Enhiesta. Es decir, que sobre esta bestia sí hay algunas particularidades. Primeramente se lo representa como un león, obviamente por su fiereza, por su grandeza, y se le ha dado alas, las cuales serán cortadas. Es decir, que volará alto, se encubrirá, se levantará por encima de todo imperio, pero también ha de ser arrancado precipitadamente. Versículo número 4. Y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado, dice la Biblia, ¿qué cosa? Y le fue dado corazón de hombre. Versículo número 5. He aquí otra segunda bestia, semejante esta, ¿a qué? A un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Es decir, que una parte de su cuerpo estaba más pronunciada que la otra parte de su cuerpo. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho a esa bestia: levántate y devora mucha carne. Después de esto, dice Daniel, vi, ¿qué cosa? ¿Sí? Después de esto miré, y he aquí otra bestia semejante a un leopardo, pero con una particularidad. 2 de hecho. 4 alas de ave en sus espaldas tenía también esta bestia, 4 cabezas. Versículo número 6. Y le fue dado dominio, es decir, poder. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, esta muy diferente, sí, a las 3 primeras. Dice ahí, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba o pisaba con sus pies, y era muy fuerte de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía esta última bestia, dice, 10 cuernos. Sí. Ahora bien, hasta ahí, mi amado hermano, la visión de Daniel en sus sueños. Recordando, sí, que cada una de estas visiones, de estas manifestaciones, todas y cada una de ellas tienen su propio significado. Versículo número 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, dice la Escritura, sí, es decir, de entre de esos 10, otro cuerno pequeño, sí, salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas.
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, hasta aquí quiero hacer un pare. Esta revelación de Daniel se compone de diversas partes. Yo quiero concentrarme, para no perdernos en la enseñanza, sí, quiero concentrarme en la primera parte de esta revelación. En esta visión a Daniel se le da a conocer todo el proceso, sí, de principio a fin, desde que el hombre impera con su gobierno terrenal hasta el reinado milenial, sí, de Cristo. Pero es necesario, sí, irla analizando desglosadamente, parte a parte, para no perdernos en la visión. Y vamos a concentrarnos primeramente en la revelación de la visión de las 4 bestias. La primera, semejante a, ¿qué dice la Escritura? Semejante a un león. La segunda, semejante a un oso. La tercera, a un leopardo. Y la última, una cuarta bestia indescriptible por sus maneras de ser presentada. Ahora, acompáñeme por favor al verso número 15 y veamos de a poco cada representación y su significado. Versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza, dice ahí, me asombraron. Ahora, entendamos algo. Daniel mismo tenía en Dios una facultad. ¿Cuál era esa? ¿Qué cosa? ¿Qué Dios le había dado a Daniel? La facultad de poder interpretar y revelar sueños y visiones. Pero algo curioso, él mismo, Abel, esta gran visión no la logró interpretar, sino más bien que lo turbó, mi querido hermano. Recuerde que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para su pueblo. La Biblia dice en el verso número 15 que él se turbó en todo su cuerpo por las visiones de su cabeza, las cuales le habían, dice, asombrado. Verso 16. Me acerqué a uno de los que asistían. ¿Quiénes eran los que estaban con Daniel? Posiblemente, vuelvo y repito, la Biblia no lo dice, pero posiblemente este sueño, esta visión fue contada a sus amigos más íntimos, que compartían con él el reinado, pudiendo ser Sadrach, Mesach o el mismo Abednego. La Biblia, vuelvo y lo repito, no dice que uno de ellos haya podido darle la interpretación, pero asumimos que uno de ellos bien pudo haber sido un instrumento de Dios para darle la revelación al mismo Daniel, recordando que eso está en competencia de Dios a quien quiera dar a conocer sus misterios. Amén. Y en ese sentido Dios puede utilizar una piedra para hablarle a un hijo de Dios. Amén.
así como en Balaam utilizó el Señor un burro para sacarlo de su ignorancia y de su tercadez, así también Dios bien pudo haber utilizado a uno de los compañeros de Daniel para darle a conocer estas visiones que lo habían turbado. Así que hago este paréntesis para que usted también pueda entender en Dios, sí, que esta manifestación que Daniel llegó a tener no tiene por qué causarnos espanto, sino más bien confianza, porque Dios también nos la va a revelar y en Dios habremos de aprender de estas visiones, sí, acerca de lo que habrá de acontecer. Versículo número 16. Me acerqué, dijo Daniel, a uno de los que asistían, es decir, aquellos que estaban presentes escuchando la visión, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Es decir, que mientras Daniel estaba contando la visión, uno de ellos debió haber dicho: yo estoy entendiendo lo que el Señor a ti te ha mostrado. ¿Se acuerda que Daniel hacía lo mismo cuando escuchó a Nabucodonosor? Nabucodonosor hablando de su sueño y Dios revelándole también a Daniel todo cuanto había pasado. Lo mismo sucedió también con el propio Nabucodonosor en dos oportunidades, y también con Belsasar. Versículo número 16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y ahora sí, entremos en materia. Verso 17, recuerde, vamos a estudiar de atrás para adelante. Nos vamos a quedar primeramente con el análisis de las cuatro bestias. Verso 17. Estas cuatro grandes bestias, ¿qué nos dice el Señor que son? Veámoslo así. Recuerde cada una de los sueños de esta visión. Cada una de estas cuatro bestias, dice la Escritura, son, ¿qué cosa? Cuatro reyes, diríamos, insignificantes. Son cuatro grandes, dice aquí, reyes, que se levantarán en la tierra. Ahora, recordemos que Daniel está con vida. Y cuando escucha todo esto, a él se le está dando a conocer que esos reyes se van a levantar. Amén. Es decir, que antes de Daniel, si bien es cierto, hubieron imperios poderosos, esos imperios no entraban ¿en dónde? No entraban en la revelación, sino a raíz del tiempo de vida de Daniel hacia adelante. Es decir, que queda descartado, por ejemplo, ¿qué imperio? El imperio egipcio. Queda descartado el imperio asirio. Es decir, muchos imperios quedan fuera de la visión o de la interpretación. Pero no así aquellos que se habrían de levantar en el tiempo de Daniel hacia adelante, en el porvenir, en el futuro. Estos cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después, dice la Escritura, recibirán el reino, ¿quiénes? Los santos del Altísimo. Recuerde, esto lo vamos a estudiar en otra segunda oportunidad. Vamos a concentrarnos en ¿quiénes? En los cuatro grandes reyes. Pero sigamos la lectura. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente, dice ahí, y para siempre. Ahora bien, entremos en materia. Analicemos. Aquellos que han estado siguiendo continuamente el estudio de Daniel, se habrán enterado de la revelación que el mismo Daniel le interpretó al rey Nabucodonosor acerca de una estatua de la cual él había soñado, Nabucodonosor, en la cual se había manifestado en ese sueño que Nabucodonosor vio una cabeza de oro, pecho, ¿verdad?, y brazos de plata, prácticamente el abdomen, de hierro, y también las piernas, de bronce, las piernas de hierro, y por último los pies mezclados entre hierro y barro. Y adicionalmente una gran roca que caía sobre los pies y desmenuzaba toda
toda la estatua. Ahora, vamos a hacer una recapitulación para poder encajar perfectamente, recordando en las cuatro bestias de la visión del capítulo número 7. Ahora, entendamos esto. La cabeza de oro, ¿qué significaba? El imperio babilónico. Sí, estas son simplemente fechas o años aproximados. Del año 606 al año 539 antes de Cristo. Luego, el pecho y los brazos que son de plata representaba el imperio medo-persa. Recuerde que este imperio se levanta justamente cuando Belsasar es sentenciado de parte de Dios, cuando éste le dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin, porque has sido puesto en balanza y fuiste hallado falto. Por tanto, el imperio te será quitado y dado ¿a quiénes? A los medos y a los persas. Eso representaba el pecho de la estatua. Más adelante, el vientre y los muslos de bronce era el imperio greco, podríamos decir, greco, casi greco-romano, porque aquí se levanta Carlos Magno, año 331 al 168 antes de Cristo. Luego, las piernas de hierro que representaban el imperio romano. Y por último, los pies de hierro y de barro, los 10 reinos que se levantaron luego de la caída del imperio romano, que los vamos a ver más adelante. Y esto ya es en el año 476 después de Cristo, en adelante. Ahora, veamos estas similitudes. En Daniel capítulo 2, que es donde se narra acerca de esta estatua, vamos a hacerle un estudio comparativo con el libro de Daniel acerca de las cuatro bestias. Vamos a hacerlo despacio para no perdernos en el escenario bíblico. He tratado de hacer muchas gráficas sobre cada una de las bestias y también tratar de dar un apoyo, de pronto muy detallado para poder encajarnos en la revelación. Ahora, consideremos esto. En Daniel capítulo 2 se narra acerca de la estatua. En Daniel capítulo 7 se nos habla acerca de la visión de las cuatro bestias. Veamos las similitudes. La cabeza de oro en Daniel capítulo 2, ¿a quién representaba? ¿A qué imperio? El imperio babilónico, que era representada por la cabeza de oro. En Daniel capítulo 7, el león con alas de águila simboliza el imperio babilónico. Acompáñeme a Daniel capítulo 7, versículo 4, y veamos algo muy particular. Leamos, por favor. La primera, hablando de la bestia, era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas, ¿qué cosa? Pregunto, ¿a quién le arrancaron las alas en Babilonia? ¿Quién, siendo rey de la noche a la mañana, fue una bestia? Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba en todo el apogeo, en toda su gloria en el imperio. Pero dentro de su egolatría y al él proclamar diciendo, todo esto lo he hecho por mi mano, con mi poder, una voz le vino del cielo y le dijo, hasta aquí llegas. Hasta que pasen 7 tiempos, para que entiendas que el poder y el reino solamente viene de parte de Dios. Ahora, digo todo esto, mi amado hermano, por lo que dice el verso número 4. Sigamos leyendo. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada, dice ahí, ¿de dónde? Del suelo, y se puso enhiesta, es decir, que se puso eso significa que estaba antes, ¿qué cosa? Postrado. Estando postrado, se puso enhiesta, derecho, se levantó sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. ¿Por qué? Porque antes, mi querido hermano, de que Dios lo hiciera un animal, él tenía un corazón de piedra. Acompáñeme a Daniel capítulo número 2 y veamos qué nos declara la escritura
para ir comparando todo esto. Perdón, Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 4. Daniel capítulo número 4. Versículo número 16. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado, ¿qué cosa? Corazón de bestia, y pasen sobre él, ¿cuánto? Tenía corazón de hombre, pero corazón de un hombre endurecido, un corazón de hombre de piedra, duro, insensible, y Dios tuvo que humillarlo haciéndolo como que si fuese un animal. Versículo número 16. Sí, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Versículo número 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Avancemos en el mismo capítulo número 4. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Versículo, sí, leamos por favor, versículo número 27. Por tanto, oh rey, le dice Daniel, acepta mi consejo. ¿A quién le dice? A Nabucodonosor. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades, dice ahí, haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, dice ahí, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. ¿Qué sucedió luego de esa declaración? Dice que Nabucodonosor fue sacado del trono y lanzado al campo, y vivió como un animal, con el pelo crecido, las uñas como garras. Sí, y todo esto durante aproximadamente 7 años. Luego de esos 7 años, un milagro pasó en la vida de Nabucodonosor. Dios le volvió a dar corazón de hombre. Acompáñeme por favor, versículo número 34. Mas al fin del tiempo, eso es desde los 7 tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Verso 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza, dice ahí, me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Cuando vamos a Daniel, pues, capítulo número 7,
Y se habla acerca de este león, sí, del cual nos dice la Escritura que sus alas fueron arrancadas. Sí, ¿por qué Dios le arrancó a este imperio sus alas? Por el orgullo de este rey llamado Nabucodonosor. Le puso, mi amado hermano, como una bestia y luego le dio corazón de hombre, sí, pudiendo reconocer que de Dios venía la grandeza. Versículo 4 del capítulo 7. Recuerde, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta, derecha, sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado, dice ahí, corazón de hombre. Recuerde que cada bestia representan 4 grandes reyes o reinados. Más adelante nos dice el Señor, versículo número 5. Veamos pues la segunda bestia. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a ¿quién? Semejante a un oso. Y recuerde que ese oso tenía algo particular. Dice ahí, la cual se alzaba de un costado más que de otro. Recordemos, mi amado hermano, que el segundo imperio que se levanta luego de los babilónicos son los medo-persas. Un costado, un imperio, sí, se levantó más que el otro, siendo el imperio persa más poderoso que el imperio medo. Era una fusión de reinados, pero uno de ellos sí hizo más trastorno que el otro. La Escritura nos dice en el versículo número 5, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. ¿A qué se referirá con respecto a esto? Bien, veamos la siguiente diapositiva. Entendamos pues, este oso se levanta un lado más que el otro, y en el hocico, ¿qué tenía? 3 costillas. El oso que devoraba mucha carne describía con precisión los sangrientos ataques de los medos y los persas. Sus 3 mayores conquistas fueron Babilonia, Lidia y Egipto. Son representadas por las 3 costillas en la boca del oso. Vayamos por favor a la primera cita bíblica, Daniel capítulo 5, verso número 28. Daniel capítulo número 5, versículo número 28. ¿Qué nos dice el Señor en esa sentencia? Pérez, tu reino ha sido roto y dado, dice ahí, ¿a quiénes? A los medos y a los persas. Acompáñeme a Isaías capítulo número 13. Profeta Isaías capítulo número 13. Veamos una particularidad acerca de estos medos y persas. Isaías capítulo número 13. ¿Lo tiene? Versículo 17 al 19. He aquí que yo despierto contra ellos, ¿a quiénes? A los medos, que no se ocuparán, mira lo que dice aquí, que no se ocuparán de plata ni codiciarán, ¿qué cosa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que a ellos más les llama la atención? Las conquistas, destruir, aniquilar, barrer a sus enemigos. No lo hacen en este caso por intereses materiales, simplemente lo hacen por, sí, en este caso sí, por gloria, sí, por crecimiento. Versículo número 17. No se ocuparán de plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará
a los hijos. Y Babilonia, recuerde que había una sentencia, ¿verdad?, para Babilonia. Y Babilonia, ¿qué nos dice? Hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. ¿Qué había dicho en esa revelación, en esa visión, si Dios a Daniel? Que este oso tenía que comer mucha carne. Y sobre todo carne, sí, de los babilónicos. No tendrían piedad, sí, sobre ningún ser viviente. Vayamos nuevamente a Daniel capítulo número 7. Recuerde, verso número 5. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Entendamos entonces que este segundo imperio hace referencia ¿a quién? Al imperio Medo-Persa. El oso con 3 costillas bien representaría al pecho y los brazos de plata que le seguirían a la cabeza o al imperio babilónico. Más adelante veamos pues la tercera bestia. Hasta aquí está todo claro. Amén. No estamos confundidos, no. Bueno, versículo número 6. Después de esto, ¿qué nos dice el Señor? Después de esto miré, y he aquí otra, es decir, otra bestia. Pero esta era semejante. Recuerde que cuando se habla de semejanza, no se habla de que el rey no era un leopardo, era un oso o era un león, sino que se lo identificaba con las cualidades de estos animales, por su fiereza y por su grandeza. Amén. Versículo número 6. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Ahora recordemos, el león también tenía alas, ¿verdad que sí? ¿Qué representaban las alas en ese sentido en el primer imperio? Grandeza, altura. En esta tercera bestia es igual. Esta tercera bestia se alzará sobre los reinos del mundo. Dice en el versículo número 6, con 4 alas de ave en sus espaldas. Pero algo tenía en particular también esta bestia. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Este reinado, mi querido hermano, habría también de recibir poder y gloria. Pero recuerde que este imperio que se habrá de levantar nunca se comparará al primero. Veamos pues, la tercera bestia he puesto. Es un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, representando el reino que sucedió a los medos persias. ¿Quién es ese imperio? El imperio de Grecia, cuyo imperio fue fundado en el año 331 antes de Cristo. ¿Quién fue su precursor? Alejandro Magno. ¿Qué representan las 4 alas y las 4 cabezas? La respuesta la encontramos en la segunda visión de Daniel en el capítulo número 8. Pero como vamos a analizar esta bestia, esta tercera bestia, veamos de quién se trata. Así como lo predijo la profecía, Alejandro Magno murió. Y obvio, Alejandro Magno murió a una muy temprana edad. El hombre se dedicaba mucho al licor, sí, y la cirrosis al hígado lo consumió. Muerto Alejandro Magno, 4 generales de él se levantan y toman todo el vasto imperio. Y esos 4 generales bien se podrían identificar como las 4 cabezas con 4 alas, representando majestuosidad y dominio sobre todo lo que Alejandro Magno había conquistado. Alejandro Magno fue tan grande que llegó a reinar o llegó a conquistar desde Europa hasta aún casi el imperio chino.
Sí, fue tan vasto su imperio y tan grande su grandeza que en esta visión bíblica el Señor también le da su espacio. Así como lo predijo la profecía, Alejandro Magno murió en el pináculo de su fama en el año 323 antes de Cristo, a la edad de 32 años. Tan solo unos pocos años después de haber conquistado el reino medo-persa, le sucedieron sus 4 generales: Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Aquellos que les gusta la historia, ¿cuántos leen aquí? Hay quienes se meten al internet, pero solo para chatear, pero nunca para investigar. Y son los más preguntones a veces. Hermano, ¿y qué significa esto? ¿Y qué significa lo otro? ¿Y quién es este personaje? Oiga, métase al internet para algo educativo. ¿No le parece? ¿Cuántos se han metido a internet para averiguar acerca de esto? ¿Quién es Alejandro Magno? Un amigo mío, dicen. Amado hermano, si el Señor nos ha dado herramientas, debemos de saber usar las herramientas que Dios nos ha dado. La Biblia nos manda a redimir el tiempo. Y si usted tiene un tiempo de ocio, luego de haber orado y leído la Biblia, métase, amado hermano, e investigue, analice, porque el conocimiento que usted va a obtener será de gran provecho para sacar de ignorancia a mucha gente que desconoce acerca de todo esto. Viene cualquier fascineroso, se inventa 4 cosas y le dicen, esos son. Y usted dice amén a eso. Amén. Recuerde que estos 4 animales, estas 4 bestias, que son 4 grandes reyes. Amén. Si alguien le quiere decir que ese es el papa, que ese es el obispo, amado hermano, está fuera de foco. Amén. Porque la Biblia sí nos anticipa de manera cronológica los eventos y los sucesos. Sí, que la misma historia ya lo está corroborando. Y eso se lo puede comprobar en un libro de historia general. Amén. Si usted puede añadirle a su estudio bíblico diccionarios, compendios, historia bíblica, amado hermano, usted se va a edificar en gran manera. Amén. Pero para eso hay que tener dedicación y hay que también ser disciplinado. Amén, mi querido hermano. Y si acaso no tiene internet, no sabe leer o tiene dificultades de aprendizaje, venga a la iglesia, porque el Señor aquí con su espíritu a usted lo va también a capacitar. Por muy torpe que fuéramos, no nos vamos a extraviar. Entonces, mis amados, en el verso número 6, la escritura nos narra acerca de esta tercera bestia. Verso número 7. Pero hay una cuarta más. Después de esto, dice la Biblia, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia. Pero esta bestia, a diferencia de las otras 3, no se la podía asemejar a ningún animal conocido. Amén. Solo se la conoce como la bestia grande y espantosa. Versículo número 7. He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras, ¿qué hacía con las obras? Dejaba algo. Hollaba, las pisoteaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y esa bestia, entre otras cosas, ¿qué tenía? Y esa última bestia llegaba a tener 10 cuernos. Terrible y espantosa. Ahora, en ese caso, la Biblia nos da el significado de esta cuarta grande bestia. Porque Daniel quedó tan exhorto, tan sorprendido, que solicitó que se le diera a entender a qué hacía referencia esta cuarta bestia. Acompáñenme en el mismo capítulo número 7, pero en los versos siguientes. Veamos pues qué nos dice el Señor. Versículo número 15 en adelante. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo,
y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Verso 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Hagamos un par aquí. Ahora recuerde, pregunto, todo lo que Daniel estaba recibiendo, mi querido hermano, y nosotros aquí comprobándolo por la historia, ¿ha sido falso o ha sido verdadero? Si se ha cumplido lo uno, pregunto yo, ¿no se cumplirá lo otro? Refiriéndose a ¿qué? A que Dios levantará a su pueblo y nos hará gobernar eternamente y para siempre con Él. No pongamos en poco, ni en tardanza, las promesas de Dios. Dios las cumplirá todas las cosas en su debido tiempo. Verso número 19. Entonces, dice Daniel, tuve deseo de saber la verdad, obvio, ¿acerca de cuál? De esa última bestia, la que más le asombró. Acerca de la 4ª bestia. Dice ahí que era tan diferente, dice, de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, ¿de qué quiso también saber? De los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que de este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y, dice ahí, se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ahora, veamos la interpretación, verso número 23. Dijo así: la 4ª bestia, ¿qué cosa es? Será un 4º reino en la tierra. Veamos o contemplemos también las gráficas. La 4ª bestia, que tiene dientes de hierro, dice ahí, será un 4º reino. Versículo número 23. El cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Es decir, que para que salga este 11º cuerno, se ha de encargar o se ha de abrir paso tumbando a 3. Amén. Verso número 25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, que dice quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta el tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. Ahora, veamos en la gráfica para poder encajarnos de una manera más pedagógica. Ahora, entendamos pues, la 4ª bestia, la gran bestia,
que obviamente no se la puede asemejar, sí, a un animal en particular, pero algo resalta en ella: sus dientes, sí, sus uñas y sobre todo sus cuernos. El cuarto reino se lo suele muchas veces inclinar, sí, al imperio romano. El imperio romano fue, dice ahí, sucesor del imperio greco. En el año, o se levantó, o surgió en el año 168 antes de Cristo. El hierro es asociado una vez más con Roma. Primero por las piernas de hierro de la estatua, después por los enormes dientes de hierro de la bestia. Recordando, mi amado hermano, que esta revelación ya había sido dado también en parte, sí, en la estatua de Nabucodonosor. Piernas de hierro, pies de hierro mezclado con barro, los cuales, sí, en los dedos son o representan también los 10 cuernos de esta última bestia. Los pies de barro, donde cada pie tiene 5 dedos, suman 10. Así también la cuarta bestia tendrá 10 cuernos, dando mucha similitud entre la última parte de la estatua con la manifestación también de esta cuarta bestia. El hierro, pues, tal cual como lo he manifestado, es asociado una vez con Roma. Primero por las piernas, dice, de hierro de la estatua, después por los enormes dientes de hierro de la bestia. Ahora, ¿a qué hace referencia esos 10 imperios? Veamos, pues, de acuerdo a la historia. Como los 10 dedos del pie de la estatua, la bestia tenía 10 cuernos, simbolizando los 10 reinos que surgieron después del imperio romano. Es más, como ya hemos visto, el imperio romano se dividió en 10 partes en el siglo V. ¿Qué imperios son esos? Primero, y vaya viendo cómo se constituyen los pueblos: los sajones, de donde provienen los ingleses, Inglaterra; los francos, de donde provienen los franceses; los alemanos, de donde provienen los alemanes; los visigodos, de donde provienen los españoles, es decir, usted y yo también; los suevos, de donde provienen los portugueses; los lombardos, de donde provienen los italianos; los burgandos, de donde provienen los suizos; los eruli, que han desaparecido desde entonces; los vándalos, que han desaparecido también desde entonces; y los ostrogodos, que han desaparecido también hasta entonces. Recuerde que son 10, pero de los 10, 3 deben de ser quitados para que pueda surgir uno. Amados hermanos, la historia encaja perfectamente con la revelación, sí, de las 4 bestias. Cada profecía, cada revelación, cada visión encaja perfectamente, no solamente en la revelación bíblica, sino también en la historia universal de esta tierra. Todo, mi querido hermano, tal cual como lo dijo Jesús, se ha cumplido al pie de la letra, sin faltar ni una jota ni una tilde. Si esto se cumple, amado hermano, tan perfectamente, ¿acaso no se cumplirá también sus juicios y sus recompensas para los justos? Yo le aseguro que sí. Amado hermano, la palabra de Dios es verdadera. Sea más bien todo hombre mentiroso, pero Dios se ha encontrado veraz, perfecto y eterno en sus planes para con este mundo. Amén. Esa es la visión de la cual Daniel, sí, fue el bendecido. Ahora bien, sobre este imperio, la Escritura tiene que revelarnos, sí, acerca de esta bestia. Cada cuerno, sí, si bien es cierto es un imperio, hay un cuerno que habrá de sobresalir. Ese cuerno, dice la Escritura, tiene ojos y tiene boca también. ¿Qué representa ese cuerno dentro de esta bestia? El próximo día viernes lo estaremos revisando ampliamente, pero les anticipo, él está asociado con el reinado del anticristo. Y eso lo veremos para la gloria de Dios el próximo día viernes. No se lo pierda, pero la gloria sea siempre para el Señor. Oremos.
Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, tu palabra ha sido manifestada, tal cual como ella, oh Dios, nos lo hace saber. Yo te suplico, mi Señor, que tú añadas bendición a esta palabra. Que el conocimiento impartido no se quede en la mente solamente, sino que trascienda al corazón. Tu palabra, Señor, se ha venido cumpliendo, reglón tras reglón, línea tras línea, letra a letra, oh Dios. Si todo esto en la historia no se puede desmentir, cuánto más, oh Dios, en mi vida, tus promesas también no se han de cumplir. Señor amado, creo firmemente que tu palabra es verdad. Creo firmemente que tus promesas son verdad en mi vida. Así también tus demandas. Pongo, Señor amado, mi ser, mi familia, la iglesia toda ella en tus manos. Cumple tus buenos propósitos en mí. Y permíteme, oh Dios, enseñarle a otros que no lo saben, para sacarlos de la ignorancia. Porque tú me has llamado a ser sal de la tierra y luz en medio de la oscuridad. Señor amado, porque al que más se le da, más también se le ha de demandar. Y esto que tú, oh Dios, has hecho hoy para conmigo, te lo pido, Señor amado, en el nombre de tu Hijo. Sígueme instruyendo, sígueme capacitando, sígueme otorgando de gracia, porque si de gracia recibo, de gracia también debo de compartirlo, para que otros crean en el Dios omnipotente, soberano y Rey por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios